Bueno, buenos días a todos. Vamos a comenzar con una de las charlas probablemente más polémicas de la universidad, que irá seguida, de hecho, por la propia polémica en sí misma, que es el debate que mantendré con el profesor Bastos. La charla lleva por título minarquismo o anarquismo, un tema, desde luego, de mucha actualidad, que preocupa mucho a la sociedad actual y que forma parte de la agenda política más inminente. Los liberales creo que tenemos una tendencia bastante natural a querer ser los más liberales de la habitación. De hecho, hay liberales que incluso han llegado a tildar a Murray Rothbard de comunista, porque lo que se valora en un grupo es quién se da más golpes en el pecho. Y por tanto, parece que si uno empieza a admitir que algunos principios quizá tengan algún problema en alguna parte, pues parecería que está traicionando a ese grupo, parecería que está traicionando esos principios y que, por tanto, a lo mejor debe ser colocado en otro grupo, por ejemplo, la tibia socialdemocracia. El propósito de esta charla es no tanto, supongo que es lo que muchos imaginaréis, tratar de sustituir este cartel por este otro, sino exponer cuáles son los límites actuales del programa político anarquista. ¿Bien? Entonces, querría empezar distinguiendo dos conceptos que creo que es pertinente diferenciar. Uno es el anarquismo filosófico y el otro es el anarquismo político. El anarquismo filosófico es una doctrina que básicamente propugna que el Estado no es soberano, que el Estado no tiene soberanía, que el Estado carece de autoridad política, que el Estado es como mucho un agente más y por tanto debe someterse a las mismas normas jurídicas que el resto, sin ningún tipo de privilegio sobre o frente al resto de los agentes. Por tanto, si no está permitido robar, el Estado no puede robar, por mucho que lo llame impuestos. Si no está permitido secuestrar, el Estado no puede secuestrar, por mucho que lo llame encarcelar por no pagar impuestos. Por tanto, el anarquismo filosófico, como digo, en lo que consiste es en no aceptar el dictat del Estado por el mero hecho de ser un dictat, una orden, un mandato del Estado, y la conclusión a la que nos conduce es que filosóficamente debemos exigir en cada momento las mayores cotas de libertad posibles. Yo creo que el liberalismo, no diré que es condición sine qua non, pero sí casa mucho con el anarquismo filosófico, y yo mismo me considero anarquista filosófico, es decir, yo rechazo cualquier principio de autoridad política del Estado. Y de hecho creo que el anarquismo filosófico dentro de la filosofía política es una rama de conocimiento, no diré ya absolutamente predominante ni mucho menos, pero sí una rama o una disciplina lo suficientemente desarrollada como para que una persona tenga motivos de peso, tenga motivos solventes, tenga motivos robustos para declararse anarquista filosófico sin, si lo queréis, que la comunidad académica lo mire como un bicho absolutamente raro y sin que además esté diciendo ninguna butad. Distinto, a mi entender, es el caso del anarquismo político. El anarquismo político es una doctrina que propugna la abolición, la desaparición del Estado y su sustitución por otra forma de gobierno, por otro sistema político de carácter voluntario. Si recordáis, he dicho que el anarquismo filosófico defiende ampliar la libertad individual a las mayores cotas posibles. Y aquí es donde entramos en la posibilidad o en la factibilidad. El anarquismo político plantea un proyecto político al que debe avanzar la sociedad. Y evidentemente, para avanzar hacia ese proyecto político que consiste en la desaparición del poder estatal, del Estado en sí mismo, deberíamos plantearnos dos cuestiones bastante elementales antes de desarrollar ese programa político para abolir el Estado. La primera ¿es posible
un sistema político sin Estado, una cuestión de factibilidad, y la segunda ¿es deseable un orden político sin Estado? A ver, todo sistema político, también el sistema político anarquista, es un conjunto de reglas, o está constituido por un conjunto de reglas que contienen los principios básicos y los procedimientos a seguir para resolver las disputas que se producen entre individuos o entre grupos. Si lo queréis, lo podéis llamar constitución política, constitución social, distinguiéndolo, claro, de las cartas otorgadas o de los documentos escritos que el Estado redacta para hacernos creer que su poder está limitado. No me estoy refiriendo a ese tipo de constituciones, sino a una especie de acuerdo intersubjetivo entre todos los miembros de la sociedad alrededor o en torno a cuáles son los principios básicos en función de los cuales hay que resolver las disputas que emerjan entre ellos y cuáles son los procedimientos a seguir para canalizar esas disputas. En la actualidad, como es evidente, ese sistema político y esa constitución política básica está colonizada por la soberanía estatal. ¿Cuál es el principio para disputar, para resolver las disputas que existen? Lo que diga, lo que disponga el Estado. ¿Cuál es el procedimiento a seguir para resolver los conflictos y las disputas? Lo que diga, lo que disponga el Estado. Es verdad que esa soberanía puede tomar formas muy distintas. Tampoco querría aquí simplificar. Esa soberanía puede ser una soberanía de un Estado democrático, es decir, que solo se reconozca, por ejemplo, soberanía a aquellos Estados que guarden las apariencias de una democracia, por aquello de que el pueblo al final es el que se está gobernando a sí mismo. Otra forma de soberanía podría ser la de origen divino. Reconocemos al Estado derecho a mandar porque Dios lo ha colocado ahí. Y por tanto, lo que diga el Estado va a misa. Bien. El anarquismo político lo que propugna es un orden, el establecimiento o la transición hacia un orden policéntrico donde al menos algunos de esos sistemas políticos, idealmente ninguno, pero al menos algunos de esos sistemas políticos no sean o no tengan la forma de un Estado. Es decir, un marco donde pueda haber Estados, idealmente no, pero en todo caso haya sistemas políticos sin base estatal. Y no solo sin base estatal, sino que además con una base de libre adscripción, con una base voluntarista. Porque, ya lo aclaro ahora, cuando hable de Estado, para acotar un poco el concepto, me voy a referir a la definición clásica de Estado, que es básicamente población, territorio y soberanía. Puede haber otras formas políticas coactivas que no sean Estados, de hecho a las que me referiré un poco más adelante, pero sí son, como digo, formas coactivas que tampoco serán del agrado del anarquismo político. Por tanto, hemos de pasar dos tests al anarquismo político para que sea una propuesta política, un programa político, un sistema político robusto que podamos propugnar y defender ante el resto de la sociedad. El primero es el test de factibilidad. ¿Qué significa la factibilidad? Pues que el anarquismo político pueda existir. Y poder existir no significa que pueda existir un minuto, una hora, un día, sino que tenga una cierta estabilidad en los incentivos que conforman ese sistema político. Esto en teoría de juegos se conoce como equilibrio Nash fuerte. Un equilibrio Nash es una situación de equilibrio en la que ningún actor, en este caso ningún actor político, tiene incentivos a alejarse o a desviarse de ella. Ningún actor político tiene incentivos a cambiar su estrategia con respecto al sistema político. Es decir, ningún agente político, ningún actor político impugna ese sistema político o pretende derrocarlo. Pero matizo que sea un equilibrio Nash fuerte porque ni siquiera es necesario que no haya ninguno que no tenga incentivos a desviarse. Puede haber personas que tengan incentivos a desviarse, por ejemplo, en nuestras sociedades hay anarquistas, anarquistas filosóficos, aunque sea, que querrían acabar con el Estado, pero no tienen la capacidad de derrocarlo. Bien, el equilibrio Nash fuerte es ese equilibrio Nash en el que no hay coaliciones de agentes, ninguna coalición de agentes tiene capacidad para derrocar el Estado.
Y evidentemente cuando hablamos de anarquismo político no tenemos que testear si hay alguna coalición que tenga la capacidad para derrocar una modalidad concreta de Estado, que eso parece bastante claro que sí. De hecho, hace pocos días un golpe en Turquía estuvo a punto de derrocar una forma concreta de gobierno en Turquía, sino que hay alguna coalición que sea capaz de derrocar, derribar, de acabar con la forma política estatal. No de sustituir una monarquía por una democracia o sustituir un gobierno democrático por otro, sino acabar, aniquilar con el Estado. Hoy el Estado es un equilibrio Nash bastante fuerte, creo que es evidente, y es un equilibrio Nash fuerte que se asienta, a mi entender, sobre dos pilares fundamentales. Uno de ellos es el Estado-nación, la idea de que somos un grupo con una especie de origen común y somos un grupo indivisible, cohesionado, que debe permanecer unido y que en la medida en que el Estado sea democrático, y la democracia se ha convertido en la forma de equilibrio político por excelencia, nos gobernamos a nosotros mismos si damos ciertos cauces para que ese pueblo, con personalidad propia, exprese su voluntad general. Por tanto, el Estado-nación de alguna manera actúa como vía para socavar cualquier intento de desviarse de ese equilibrio Nash fuerte, porque cualquier persona que diga no estoy de acuerdo con el Estado-nación, no estoy de acuerdo con el consenso democrático, inmediatamente está tachada de enemiga del pueblo, inmediatamente sufre un cierto ostracismo, una cierta exclusión social para que se termine sometiendo a esa voluntad general. El segundo pilar, a mi entender, es una forma política no estatal, pero sí coactiva, que es el imperio estadounidense, al menos no quizá para todo el planeta, pero sí para una parte importante del planeta. El imperio estadounidense lo que hace es mantener un cierto orden internacional entre los estados. Por tanto, si el concepto de Estado-nación y la deificación de la democracia del Estado-nación de alguna manera mantienen la cohesión interna al grupo y mantienen el equilibrio político del Estado entre los miembros, entre los partícipes del Estado, el imperio estadounidense mantiene el orden entre estados, cuidando, vigilando que no haya conflictos muy graves entre ellos, que no haya conquistas, que no haya violencia entre estados. Simplemente porque a Estados Unidos, como luego veremos, o veremos más en general del Estado, le puede interesar que entre sus súbditos o parte de sus súbditos haya paz para que florezca el comercio y los intercambios. Como digo, el imperio no es un sistema político estatal porque no ejerce directamente la soberanía sobre un territorio muy definido. Básicamente lo que hace es una especie de amenaza general para que no se desvíen los agentes políticos, los actores políticos estatales, mucho de unas pautas de cierta convivencia. Bien, ese es el test de factibilidad que debería superar el anarquismo político, que desde luego supera el Estado. Es decir, el sistema estatal es un equilibrio Nash bastante robusto. No significa que sea el único equilibrio Nash robusto que pueda existir, pero parece claro que sí lo es, dada la clara persistencia que ha tenido el Estado durante las últimas décadas, los últimos siglos, y debido a los incentivos que están institucionalizados y que refuerzan ese equilibrio Nash robusto. ¿El anarquismo político supera ese test? Bueno, luego lo estudiaremos. Y luego el otro test que tiene que superar es el test de deseabilidad. ¿Es el anarquismo político deseable frente a otras formas políticas, por ejemplo, el minarquismo? Es deseable, evidentemente, para el liberalismo. Es decir, el liberalismo puede defender el anarquismo político y el liberalismo, el test de deseabilidad que le impondrá al anarquismo político es ¿promueve el anarquismo político mayores cotas de libertad que, por ejemplo, el minarquismo? Es decir, ¿la transición del minarquismo al anarquismo es un cambio Pareto superior? ¿Es el anarquismo político, en última instancia ya, un sistema Pareto eficiente? En términos de libertad, no en términos de bienestar. Bueno, pues vamos a estudiar estos dos puntos.
El principio básico del anarquismo político, como muy bien nos explicó el primer día Francisco Capella, es que el mecanismo clave, recordad, el sistema político es un acuerdo sobre los principios y los procedimientos básicos para resolver las disputas entre individuos o entre grupos. El anarquismo político básicamente lo que dice es que el principio clave, esencial para resolver las disputas que puedan emerger entre individuos y entre grupos es el llamado principio de no agresión. Todo sistema anarquista más o menos pretende fundamentarse sobre esta idea fundamental, que es la otra cara de la moneda de la voluntariedad, es decir, yo establezco relaciones voluntarias si tú no me coaccionas para que yo tome otras decisiones que no son voluntarias. Bien, parece que sea un principio muy claro, muy sencillo, muy objetivo, muy poco opinable, sobre el que versen muy pocas discrepancias y por tanto no digo que sea un mal candidato en torno al cual pueda emerger un cierto consenso amplio para regular las relaciones sociales. Es decir, al final podríamos concebir este principio de no agresión como un equilibrio nice en torno al cual todo el mundo se pone de acuerdo, está mal agredir a otro y por tanto hay restricciones sobre lo que podemos y no podemos hacer y sobre lo que puede hacer y no puede hacer el Estado. Y como el Estado en sí mismo se basa en una coacción sistematizada, en un monopolio de la violencia sobre un determinado territorio y la población que reside en ese territorio, el anarquismo político sería el único sistema político realmente aceptable para esa población que ha interiorizado el principio de no agresión. Problemas del principio de no agresión para que pueda constituir la llave de un equilibrio Nash político. Problemas que ahora voy a explorar, pero simplemente los enuncio. Primero, no es un principio perfectamente definido. Segundo, no es un principio universalmente aceptado. Tercero, no es un principio que aporte soluciones a cualquier tipo de problemática social. Vamos con ello. Especificación incompleta. Primer problema del principio de no agresión. El principio de no agresión no está completamente especificado y no lo está en varios aspectos fundamentales. Primero, ¿quiénes son los titulares de ese derecho de no agresión? Los adultos, cualquier adulto, los negros, por ejemplo. Ahora nos parece evidente que sí, pero durante gran parte de la historia ha sido que no. Los niños, ¿cuándo un niño se convierte en adulto? ¿Un niño tiene toda autonomía plena para actuar o puede ser coaccionado, por ejemplo, por sus padres? Y si puede serlo por sus padres, ¿por qué no por otros agentes que a su vez tutelen a los padres? Porque los padres podrán coaccionar, entre comillas, a los niños en su mejor beneficio, para promover el desarrollo de los menores. Pero si los padres no promueven el desarrollo de los menores, ¿podría haber otros entes que coaccionen a los padres para asegurarse de que sí actúan en beneficio de los menores? ¿Qué sucede con los discapacitados? ¿Pueden ser coaccionados o pueden no serlo? ¿Pueden serlo para, por ejemplo, internarlos en un centro psiquiátrico que los cure, que los trate? ¿O no pueden serlo en ningún caso? ¿Qué sucede con los animales? ¿Tienen derechos los animales, sí o no? ¿Qué animales? ¿Qué tipos de derechos? ¿Y qué sucede con los robots? Que es un problema que ahora mismo a lo mejor no nos preocupa, pero que probablemente en unas décadas sí nos va a preocupar. ¿Son agentes? No lo son. Muchos de vosotros muy probablemente tengáis una respuesta a cada una de estas preguntas. Lo que quiero que veáis es que probablemente cada uno de vosotros tenga una respuesta a cada una de estas preguntas. Y por tanto, si gente bastante razonable, como la que probablemente estemos todos aquí, que además tiene una cierta predisposición a aceptar el anarquismo político, discrepan sobre un asunto tan fundamental como es quién es el sujeto de ese derecho de no agresión, y no es una discrepancia secundaria, una discrepancia en muchos casos esencial y fundamental, pues evidentemente hay un desacuerdo que, bueno, habría que explorar si puede de alguna manera terminar estrechándose y convergiendo en un consenso muy amplio. Segundo problema de especificación, ¿qué es agresión? Los golpes, pues puede parecer que sí, pero ni siquiera los golpes está claro que sean agresión. Si yo voy a un amigo y le pego un golpe así, ¿eso es agresión? Pues probablemente no me refiero a darle un golpe en la cara, sino en el hombro. Simplemente puede ser un saludo.
una forma en que nos saludamos. O si yo le pego una colleja a un amigo, ¿eso es agresión? Pues dependerá cuáles sean nuestros usos. Y no solo nuestros usos, sino incluso nuestros usos sociales. Bien, es decir, el concepto de agresión está, de nuevo, inserto en una cierta intersubjetividad que define qué es agresión. ¿Los insultos son agresión o no lo son? ¿Las difamaciones son agresión o no lo son? ¿Las amenazas son agresión o no agresión? ¿Y cuándo empiezan a serlo? Es decir, si yo le digo a una persona, te voy a matar, es una amenaza probablemente no creíble, sobre todo si no soy un político. Si es un político, pues ya da un poco más de miedo. Entonces, ¿las amenazas no creíbles son agresión o no lo son? Porque pueden modificar el comportamiento de la gente. Una persona puede considerar que no es creíble y la otra a lo mejor creérselo, pero a lo mejor se lo cree porque tiene la piel muy fina, no porque de verdad haya objetivamente o haya muchos elementos para considerar desde un punto de vista externo que esa amenaza es creíble. Por tanto, ¿cómo ponemos el límite entre unas y otras? ¿Las rupturas de los contratos son agresión o no son agresión? El profesor Bastos, por ejemplo, dice que no, que todo contrato es una promesa. Paco Capella dice que sí, que todo contrato, la ruptura es una forma de agresión o una forma de violación de derechos. Y los dos son personas que sabemos inteligentísimas y que han dedicado gran parte de su vida a desarrollar una ética libertaria. ¿Cómo puede ser que todavía haya estas disputas irreconciliables? ¿Son reconciliables? Los ruidos, los olores, las externalidades que no existen, ¿son agresión o no son agresión? Cualquier ruido, cualquier olor. El profesor Bastos antes, muy inteligentemente, y yo concuerdo bastante con esa tesis, nos planteaba la idea de que si el olor, si el ruido, si la contaminación se produce con posterioridad al establecimiento de un derecho de propiedad, es una agresión. Bien, es decir, creo que tiene bastante sentido, aunque ni siquiera todo el mundo compra esa tesis. Yo sí la compro. Pero, ¿qué volumen de ruido empezamos a considerar agresión? Si yo pongo la música muy bajita en mi casa y molesta al vecino de al lado, aunque el vecino de al lado se estableciera previamente a mí, eso es agresión. Y si el vecino de al lado está pegado en la pared para ver si tú has colocado música y pueda denunciarte por la externalidad negativa que le estás generando. Es decir, esa norma, esa regla de hasta dónde llega la agresión, ¿quién la marca? ¿Quién la determina? ¿Es objetiva? Por no hablar de humillaciones, acosos, robos, invasiones. Es decir, por ejemplo, el concepto de invasión. Si yo entro por error en tu casa, ¿estoy invadiendo tu propiedad? Si tú me invitas a marcharme y yo salgo después de haber entrado por error en tu casa, ¿eso es una agresión que merece una respuesta del ordenamiento jurídico? Pues bueno, habrá culturas probablemente que lo consideran una falta muy grave y habrá otras que no. El robo. El robo famélico, por ejemplo, ¿es agresión? Bueno, puede ser que sí, pero otras culturas pueden considerar que no, sobre todo si luego hay un resarcimiento, una compensación por ese robo famélico inicial. ¿Qué postura es la única razonable? ¿Hay solo una razonable o hay un abanico de opciones, todas ellas en cierta medida compatibles con el principio de no agresión? Pero más problemas de especificación. ¿Cuándo surgen los derechos? Porque hablamos, surgimiento del derecho de propiedad. Y la teoría parece más avanzada que tenemos en cuanto al surgimiento del derecho de propiedad es la lockeana de yo mezclo mi trabajo con los recursos y entonces se constituye la propiedad. Bueno, otros pueden pensar que a lo mejor esa no es la forma lógica de constituir la propiedad, pero da igual, es esa. ¿Qué es mezclar mi trabajo con el medio? Si yo, por ejemplo, mando un robot a Marte, el robot lo he fabricado yo, y ese robot va haciendo prospecciones, va excavando, va delimitando el terreno, ¿eso convierte a Marte enteramente en mi propiedad? Si yo tengo una tierra
y dejo de usarla, ¿sigue siendo de mi propiedad? Sí, porque mezcla originalmente mi trabajo, podríamos decir. Pero, es decir, ¿qué volumen de trabajo hay que acometer? ¿Basta con plantar un cultivo extensivo? ¿Basta con arar una vez el campo? ¿Basta con delimitar ese terreno? Son problemas que evidentemente van a surgir. Luego, ¿cómo transferimos la propiedad? Por contratos, podemos decir. Bien, pero ¿cuáles son los rigores o los ritos que tienen que rodear ese contrato? Si yo te digo, vale, la tierra es tuya, ¿eso ya es una transferencia de propiedad? Imaginad que lo digo borracho. ¿Eso es una transferencia de propiedad? Hay sistemas que son muy garantistas para transferir la propiedad y puede tener sentido que lo sean. Es decir, para transferir la propiedad es necesario una enorme cantidad de ritos, con testigos incluidos, para que se verifique esa transferencia de la propiedad. ¿Bien? ¿O qué sucede con el perfeccionamiento de los contratos, la perfección de los contratos? Es decir, ¿cuándo se ha suscrito un contrato? Por ejemplo, la discrepancia que teníamos antes. ¿Los contratos se pueden romper? Bueno, en parte es una polémica que surge de diferenciar promesa y contrato, que es una promesa no vinculante y que es un contrato vinculante. ¿Cuál es el tránsito de la promesa no vinculante al contrato vinculante? ¿Qué tiene que rodear a la promesa no vinculante para que se convierta en un contrato vinculante? Esos procedimientos no son objetivos o no están insertos en el principio de no agresión que constituye la ética libertaria, y son elementos que sí definen un ordenamiento jurídico, sí definen un sistema político y sí pueden dar lugar a conflicto entre individuos y entre grupos. Si nosotros entendemos que yo te transfiero la propiedad simplemente prometiéndote, oye, que te voy a dar la tierra, y tú no lo entiendes así, o yo no lo entiendo así y tú así, pues tenemos un conflicto, porque él se creerá propietario y yo no lo creeré propietario. Y luego, ya por último, también tenemos un problema de límites de los derechos. Es decir, ¿el derecho de propiedad está limitado por algo? También puede ser un debate interesante. Por ejemplo, si el derecho de propiedad está inserto en una comunidad política que es el encargado de alguna manera proteger ese derecho de propiedad, no tiene absolutamente ninguna obligación positiva el propietario con respecto a la comunidad política, aunque solo sea costear parte del sistema jurídico que salvaguarda y que acredita ese derecho de propiedad. Pero vamos más allá, propiedad intelectual. ¿Es propiedad o no lo es? Para muchos, para mí incluido, la propiedad intelectual es una limitación de la propiedad física, pero para otra gente no. Y es gente perfectamente inteligente, perfectamente razonable y que proporciona argumentos, bueno, yo creo no tan buenos como los míos, pero en todo caso, argumentos que son bastante buenos. Y por tanto, es una cuestión sobre la que de nuevo recae una discrepancia razonable. ¿Qué pasa con las servidumbres? ¿Se pueden constituir o no? Las servidumbres son una limitación al derecho de propiedad. ¿Se pueden constituir? Sí. ¿Cómo? ¿Con qué límites? ¿Una servidumbre de vistas, por ejemplo, tiene derecho a limitar que el propietario del terreno sobre el que pesa la servidumbre de vistas construya un edificio? ¿Y cómo se constituye esa servidumbre de vistas? Por ejemplo, el caso que ponía el profesor Bastos. Los derechos anteriores tienen prioridad sobre los posteriores. Sí, vale, pero si yo construyo un edificio, inmediatamente obtengo un derecho de servidumbre de vistas sobre todos los terrenos colindantes. ¿O qué hace falta para que surja ese derecho? Y luego, por no hablar de cómo se fijan las compensaciones por la vulneración de los derechos, o si existen derechos positivos. Algo que a lo mejor aquí parece, pues haya un cierto consenso que no, pero entiendo que mucha gente pueda pensar que a lo mejor sí existe algún derecho positivo de cara al resto de las personas, por ejemplo, para mantener, un debate que hemos sostenido muchas veces, su capacidad de agencia, es decir, para mantenerlos vivos. En todo caso, no digo ni que sí ni que no, pero son debates que muchos libertarios mantienen y que no son incompatibles con casi ninguna de las interpretaciones del principio de no agresión. Por tanto, el principio de no agresión no es un principio en absoluto simple, es un principio que requiere de un consenso mucho más amplio de lo que puede parecer
y sobre cuestiones en las que muy probablemente habrá equilibrios múltiples. Por tanto, difícilmente per se el principio de no agresión, sin una especificación adicional, va a constituir el objeto de un equilibrio Nash fuerte. Segundo problema, aceptación no universal. Para que el principio de no agresión y, por tanto, el anarquismo político, el sistema político anarquista, sea un equilibrio Nash político robusto, es necesario que los agentes que conforman ese orden político acepten ese equilibrio Nash. Y que, como he dicho antes, no se puedan formar coaliciones, normalmente minoritarias, claro, de agentes que quieran tumbar ese equilibrio Nash. Problema. Hoy en día, desde luego, ese principio de no agresión no está universalmente aceptado. Pero es que no está universalmente aceptado, como hemos visto antes, ni siquiera entre los que en un plano muy general lo aceptamos. Porque ya hemos visto que el principio de no agresión en realidad son muchos tipos muy distintos de principios de no agresión. Por tanto, incluso entre los que lo aceptamos no hay un consenso sobre qué entendemos por principio de no agresión y sobre en qué estamos de acuerdo. Luego puede haber otra gente que lo acepta. Sí, yo estoy de acuerdo en que es un mal principio ético, jurídico, que la gente se agreda entre sí. Pero pueden subordinarlo, los límites de los que hablaba antes, a otros principios que igualmente consideran valiosos. Por ejemplo, la igualdad, la suficiencia, la cohesión social. Por tanto, puede haber gente que, sí, yo te compro el principio de no agresión, pero es un principio más entre otros, no es el principio prioritario sobre los demás. Y luego, desde luego, puede haber gente que rechace el principio de no agresión, y lo rechace a las claras. Y no me refiero solo a psicópatas, que desde luego, es decir, una persona que rechaza el principio de no agresión, pues algún tipo de psicopatía probablemente tenga. Pero también rechazar el principio de no agresión puede ser una estrategia evolutiva inteligente, por lo que voy a explicar a continuación. Cuando no hay un consenso sobre el principio de no agresión, y por tanto cuando hay tensión, lucha, agresión entre partes, porque no hay un acuerdo para no agredirse y un acuerdo sobre un mecanismo para resolver sus conflictos sin agresión, la agresión convive con un proceso de negociación política. Un proceso de negociación política entre el agredido y el agresor. ¿Por qué? Porque la violencia es costosa para ambos. La violencia consume recursos para ambos. Es decir, a menos que yo te quiera aniquilar a ti, que es una posibilidad, pero en todo caso, una vez te aniquile, ya el conflicto habrá desaparecido. Si yo no te quiero aniquilar a ti, sino que yo quiero, por ejemplo, quedarme con parte de tu propiedad, una posibilidad es que yo te esté robando continuamente, otra que yo te convierta en mi súbdito, en mi siervo. Es mucho más eficiente si tú aceptas dejar de defenderte, es decir, que cuando te ataque no me vas a responder, a cambio de que tú me pagues un tributo o me pagues un impuesto para que yo tampoco te ataque. Entonces, evolutivamente, la reducción de los costes de transacción de la violencia tiene sentido minimizar la violencia, pero esa minimización de la violencia tiene lugar en paralelo a un proceso de transacción política, a un proceso de negociación política, por el cual el agresor negocia con el agredido. Entonces, como os decía, el que señalice y el que se comporte como que rechaza el principio de no agresión tiene ventajas evolutivas para, si además tiene poder, ahora lo voy a explicar, para obtener una mayor parte de la tarta de ese proceso o resultante de ese proceso de negociación política. Si yo voy diciendo, no, yo acepto que no te pueda agredir, y está claro que no te puede agredir, pues en cierta manera esa persona está reconociendo que tenemos que llegar a un tipo de acuerdo, quizá no muy concretamente especificado, pero a un tipo de acuerdo sin violencia. Y si yo no puedo jugar la carta de la violencia, si yo no puedo justificar que emplee la carta de la violencia, no podré parasitarte creando una constitución política que consolide el parasitismo de mí hacia ti. Bien, por tanto, evolutivamente tiene sentido que haya agentes fanáticos que acepten como legítimo coaccionar a los demás, esclavizar a los demás, machacar a los demás. ¿Por qué? Porque, como os digo, así pueden entrar en ese proceso de negociación política del que pueden salir beneficiados. ¿De qué depende el resultado de ese proceso de negociación política?
Pues depende esencialmente de la capacidad que tenga cada agente para imponerle costes a los demás. No depende solo, es decir, los costes no son únicamente costes de violencia. Ese es un coste quizá muy primitivo, muy primario, que es cierto y que es muy importante, pero no es el único coste. Otro coste puede ser el chantaje sexual, chantaje de posesión de recursos. Imaginad que yo soy una persona que tengo unas habilidades médicas que tú no tienes. Bueno, yo te puedo chantajear en el sentido de, bueno, si tú me agredes sistemáticamente, a lo mejor acabas conmigo, pero yo no te voy a curar. Por tanto, a ver a qué acuerdo llegamos para que yo, vale, sí, si tú acudes a mí y me pagas, te voy a curar, y tú te abstienes de agredirme. Bien. O la influencia que el agredido pueda ejercer sobre el agresor. En terminología de Paco, si conseguimos insertarle un meme al agresor por el cual él internalice que agredir está mal, los costes psicológicos del agresor a la hora de agredir se elevan y por tanto también conseguimos una mejor negociación. Si conseguimos convencer a la otra persona de que el genocidio está mal, pues hombre, a lo mejor sigue recurriendo a la violencia, sigue recurriendo al pillaje, al robo, pero tendrá ciertas limitaciones morales de cosas que no puede hacer, con lo cual ya le estoy atando las manos ante ciertos ejercicios de la violencia y yo, por tanto, tengo mayor poder de negociación para negociar una constitución, un pacto entre ambos, donde no haya violencia, donde haya un acuerdo para resolver las disputas que puedan emerger en el futuro y que no sea tremendamente desfavorable para mí, aunque no sea un desarrollo riguroso del principio de no agresión. Entonces, el fruto de ese proceso de negociación política entre ambos podrá ser de dos tipos. Uno, que es quizá el que más nos gusta a los liberales, pero no siempre es factible, es la separación. Es decir, cuando las diferencias entre agredido y agresor son insalvables, cuando las disputas que emergen entre ambos son insuperables y no pueden llegar a ningún criterio común para resolver esas disputas, o el criterio que uno propone el otro no lo acepta porque lo considera muy gravoso para sus intereses, lo que puede suceder es que ambas entidades políticas, ambos agentes, se separen radicalmente y no interactúen. Si no hay interacción, no hay conflicto derivado de la interacción. Sería la coexistencia pacífica. No es que nos pongamos de acuerdo en un sistema para resolver conflictos, es que no vamos a tener conflictos porque no convivimos. Pero como digo, esto no siempre es posible. Y sobre todo en sociedades cada vez más abiertas, más amplias, más complejas, esto cada vez es menos posible. Con lo cual, el otro camino que se puede seguir es el de esa constitución política. Pero al final la constitución política, como ya os he dicho, son solo un conjunto de principios y de procedimientos generales para resolver disputas, que sí, en la medida en que sean acordadas por ambos, pueden poner ciertos límites a la arbitrariedad en la resolución de las disputas. Pero aún así, como no vamos a ser capaces, por un elemental problema de imposibilidad de concentrar toda la información, elemental problema hayekiano, como no vamos a ser posibles de especificar absolutamente todos los procedimientos y todos los principios para resolver cada una de las disputas, en realidad, en esa constitución política lo que se hace es delegar el mecanismo de resolver las disputas a un tercer órgano. Y en ese tercer órgano ya sabemos, por ciencia política, que va a prevalecer una ley que se llama Ley de Hierro de las Oligarquías. Al final, quien va a estar al mando de ese directorio para interpretar las normas y para resolver las disputas será una minoría, una élite, una clase política, en cierto modo, digámoslo así, privilegiada. La cuestión, claro, es si esa clase política pues, respeta el principio de no agresión en su concepción más amplia y más indefinida posible, o si en cambio se arroga autoridad política para ser ellos los que agreden unilateralmente y para ser soberanos sobre los ciudadanos. Es decir, de este proceso de negociación política no necesariamente ha de surgir un Estado, podría surgir un anarquismo político, pero tengamos en cuenta que hay incentivos muy claros para que haya un directorio
y que ese directorio va a tener un poder que intentará en cualquier sistema instrumentar contra los ciudadanos. Y por eso, como antes decía Eduardo, el precio de la libertad en cualquier sistema es la vigilancia permanente, la vigilancia contra los abusos de ese directorio. Y por último, este quizás sea el aspecto más polémico, el principio de no agresión es un principio insuficiente para toda problemática social. ¿Por qué? Porque el principio de no agresión sirve para la provisión de bienes que de alguna manera requieren de una cooperación voluntaria de las personas. ¿Qué pasa? Hay un tipo de bienes que básicamente tienen que ser provistos, tienen que ser ofertados de manera conjunta por todos los beneficiarios, y sin embargo no podemos excluir a cada uno de esos beneficiarios de recibir los frutos de la provisión de ese bien. Es lo que se conoce como bienes públicos. Los bienes públicos evidentemente existen. Hay problemas de coordinación a la hora de proveer ciertos bienes que, como digo, son difícilmente excluibles más allá de una determinada área o de un determinado grupo, y que necesitamos a todos los miembros de ese grupo para que ese bien pueda llegar a existir. Entonces, en general se suele considerar que los bienes públicos provocan problemas de bienestar, en el sentido de que los agentes pueden querer que haya ciertos bienes, es decir, bienes que son útiles para la vida social de esos agentes, pero como no llegan a coordinarse para que emerjan esos bienes públicos, esos bienes no surgen y por tanto esas personas sufren menoscabo en su bienestar. A mí este aspecto ahora mismo no me interesa tanto porque no estoy hablando de economía del bienestar en sí misma. Es decir, un anarquista político podría decir, me da igual que la sociedad sufra menoscabo en ciertas áreas de su bienestar porque lo importante es que prevalezca la justicia incluso sobre el bienestar. Y por tanto es justo que, aunque el principio de no agresión sea insuficiente, que prevalezca. ¿Qué pasa? Hay un tipo de bien público que es indispensable, es esencial para alcanzar un equilibrio Nash político, y es la defensa. Y por tanto no podemos dejar de estudiar la defensa como parte del equilibrio Nash del anarquismo político, y no podemos dejar de considerar los problemas asociados a la provisión de defensa como bien público como un elemento desestabilizador del equilibrio Nash de un bien público. Entonces, ¿por qué la defensa es difícil de proveer? Pues por muchas circunstancias que ahora no voy a desarrollar, probablemente las tratemos luego en el debate. La más evidente es que existen incentivos a no participar en la labor de defensa del grupo. ¿Por qué? Porque si el grupo me defiende, pues yo no participo. Obviamente el grupo puede articular mecanismos de represalia frente a aquellas personas que desertan, pero si hay represalias por no participar en la provisión del bien público, ahí ya estamos hablando de que el principio de no agresión ya no prevalece, porque se está conculcando ese principio de no agresión. Luego, además, la defensa tiene ciertas especificidades que a lo mejor no la hacen absolutamente reconducible hacia un proceso de cálculo económico. Por ejemplo, en la defensa, sobre todo si es una guerra rápida, no gana quien mejor economiza los recursos, sino quizá quien más rápidamente despilfarra los recursos para machacarte a ti. Es decir, el horizonte temporal de la defensa, ¿cuál es? ¿Tengo que aguantar mucho tiempo o tengo que aguantar poco? Porque incluso ahí el criterio de economización es distinto. Si yo me planifico para una guerra corta, puedo tener que economizar menos. Si me planifico para una guerra larga, puedo tener que planificar más. Hay un cálculo económico que no depende solo de ti, depende de la otra parte y de la estrategia que adopte la otra parte. Y si la otra parte está dispuesta a consumir una enorme cantidad de recursos, si la otra parte está fanatizada para conquistarse, si la otra parte está dispuesta a asumir mayores sacrificios, incluso éticos, es decir, sacrificar vidas para conquistarte, es decir, si la otra parte no se preocupa por el principio de no agresión,
la otra parte te puede terminar conquistando y controlando. Es decir, aquellos actores políticos que no respetan el principio de no agresión podrían tener una ventaja evolutiva muy clara en el proceso de negociación política que surge o que se deriva de la no aceptación universal del principio de no agresión. Y en la medida en que eso sea así, es decir, en la medida en que el bien público de defensa suponga un obstáculo para alcanzar un equilibrio Nash político-anarquista, evidentemente el equilibrio Nash político-anarquista se aleja, porque a lo máximo a lo que podremos aspirar es a una negociación más o menos de buena fe con el Estado que se convierta en predominante y con el Estado que nos conquiste. Bien, estas tres consideraciones en cuanto a la factibilidad del equilibrio Nash político. Y unas breves consideraciones sobre si el equilibrio Nash político anarquista es deseable. Bueno, aquí simplemente lo que hago es reelaborar esto, es decir, antes de lo de deseable. Los tres problemas básicos del anarquismo político pueden conducir a un equilibrio Nash inestable. ¿Por qué? El Estado es una herramienta muy clara que permite básicamente especificar todas las normas. Es decir, el Estado dice, yo soy el que codifico el derecho, yo soy el que impongo el derecho, mis tribunales son los que enjuician el derecho, y lo que yo digo, por ser yo soberano, es lo que se establece. Más allá de si es justo o no es justo, la justicia queda subordinada a la soberanía estatal. Segundo, el Estado, al ser un monopolio territorial, también solventa el problema, entre comillas, de la no aceptación universal. El Estado se impone coactivamente sobre todos los del territorio, estén de acuerdo o no estén de acuerdo. Y si no están de acuerdo y hay revueltas internas, lo que se les hace es machacarles a fuego y sangre. Y si no, como mucho, se pueden secesionar y avanzaríamos en ese caso hacia estados de tipo más competitivo, pero en todo caso unidades políticas territoriales con soberanía estatal. Y a su vez, el Estado también solventa el problema de la insuficiencia del principio de no agresión. ¿Por qué? Porque es una unidad militar muy poderosa, o potencialmente muy poderosa, que por tanto permite ya no defenderse frente a los insubordinados internos, sino permite defenderse frente a otros estados que te podrían querer imponer su constitución política, es decir, su esclavización política. ¿Con todo esto es factible el anarquismo político? Pues bueno, es una pregunta que dejo en el aire, pero lo único que quiero que veáis es que creo que ahora mismo no existe una respuesta muy tajante, muy desarrollada, muy sofisticada a estas cuestiones tan, diría, elementales que he planteado. Como os decía, solo unos breves comentarios sobre si el anarquismo político es un equilibrio Nash deseable, porque como sabéis, equilibrios Nash los hay múltiples, o normalmente los habrá múltiples. La cuestión es, ¿queremos dar el salto al equilibrio Nash del anarquismo político? Bueno, históricamente sabemos que el Estado no es la única forma de organización política posible. Lo que no está tan claro es si no es la forma política que evolutivamente ha sido, al menos hasta la fecha, superior y que probablemente siga siéndolo en el futuro. Es decir, el Estado puede ser el mecanismo conocido más apto para depredar a los demás y para conquistar a los demás. Y si no existen contrapesos suficientes como para llegar a destruir esa máquina de depredación política, pues no será factible otro equilibrio político. Pero, como digo, en la historia sí ha habido otros equilibrios políticos que no han consistido en el Estado. Por ejemplo, las tribus, los imperios antiguos, que no tenían exactamente una base territorial, la esclavitud, en cierto sentido podríamos entenderla como una dominación y como un contrato político entre el esclavo y el dueño, porque obviamente si hablamos de un esclavo a lo mejor no tiene mucho sentido conceptualizar eso como un sistema político, pero cuando millones de personas están sometidas al régimen esclavista, como poco será un suborden político. Un suborden político donde el esclavista es el que manda sobre el esclavo, y no por tener base territorial. El feudalismo o las mafias. Las mafias tampoco son claramente una forma de Estado. Probablemente no se las reconozca soberanía a una mafia, pero te ajustas porque estás dominado por ellas, y te callas porque estás dominado por ellas, aunque tú no les reconozcas soberanía. Por tanto, históricamente hemos tenido sistemas políticos no estatales, pero
tampoco voluntarios, porque en ninguno de todos estos la voluntariedad individual, la autodeterminación individual, se respetaba de una manera demasiado clara. Por tanto, son sistemas no estatales que a un anarquista político le pueden interesar como estudio antropológico de la política, pero desde luego no entiendo como una propuesta política deseable para la actualidad. Y luego podríamos pensar regímenes políticos que han existido y que probablemente fueran reproducibles en el presente, que yo tildaría en algunos contextos de semivoluntarios. Es decir, sistemas que a mi juicio no incrementan realmente la libertad de las personas, aunque a lo mejor otros opinan distinto. Por ejemplo, una teocracia. ¿Una teocracia es un Estado? No. ¿Por qué? Porque no se reconoce autoridad al Estado, sino que se le reconoce autoridad a Dios y a los representantes de Dios en la tierra, que se pueden organizar de una forma parecida a un Estado, pero desde luego la autoridad y el código constitucional es la palabra revelada de Dios, y los que como mucho ejercen ese poder terrenal son los que interpretan la palabra de Dios. No se genera nueva ley. Y además no tiene por qué tener ni siquiera una base territorial. El papado, lo hablábamos hace unos días, podía ejercer esa influencia sobre el conjunto de Europa sin tener el territorio del conjunto de Europa. Era, digamos, el punto focal al que se remitían los gobernantes para interpretar el derecho y para saber a qué normas se sometían. ¿Qué problema tiene la teocracia? Pues hombre, que para que la teocracia sea un sistema viable es necesario un proceso de adoctrinamiento personal muy intenso para que te creas toda la doctrina teocrática. Y además es muy probable que el conjunto de normas que contenga la teocracia y a las que te tengas que someter no sean en general muy respetuosas con la libertad individual. Por ejemplo, muchas veces se ha colocado como ejemplo de orden policéntrico la Sharia. Puede serlo, es decir, la Sharia no es un Estado, pero desde luego tampoco creo que sea el tipo de orden policéntrico al que queramos avanzar los liberales. Otro tipo de orden semivoluntario, se me ocurre, podría ser el caudillismo militar. Es decir, a mí el militar no me conquista, sino que yo me sumo voluntariamente a su ejército porque es el que tiene más posibilidades de defenderme. Pero si me sumo a casi con un cheque en blanco, a este sistema militar caudillista, prácticamente integro un campamento militar, probablemente sea porque estemos en un contexto de guerra muy cruenta, donde si yo no me sumo a algún bando, vaya a ser aniquilado. Entonces, ¿es un sistema voluntario? Sí. ¿Es un sistema donde puede haber un cierto equilibrio entre ambos bandos? Sí. ¿Es un sistema al que queramos ir los liberales? Yo creo que no, porque no es un sistema que amplía las libertades, sino que lo reduce. ¿Puede haber órdenes policéntricos, órdenes anarquistas que sean superiores al minarquismo? Es decir, a un Estado donde el anarquismo filosófico constriña enormemente las competencias que tiene ese Estado y donde siempre estemos presionando para que el Estado tenga menores competencias. Bueno, no es imposible de verlo. Es decir, sería necesario encontrar o crear un punto focal libertario. Es decir, generalizar, por ejemplo, las ideas libertarias para que mucha gente acepte el principio de no agresión, y ese principio de no agresión, con todos los problemas que ya he comentado antes, que son muchísimos, se convierte de alguna manera en el mecanismo general de resolución de disputas. Si lo queréis, la Biblia de toda la sociedad política. ¿Qué pasa? Que las ideas liberales para gente honesta, no digo que las que no los compren sean deshonestos, pero para gente honesta pueden ser muy atractivas. ¿Qué pasa? Como también se nos ha explicado mucho durante estos días, hay incentivos evolutivos muy claros para ir en contra de las ideas liberales. Es interesante no ser liberal, porque puede ser interesante parasitar a los demás, puede ser interesante crear grupos de presión que parasiten a los demás, puede ser interesante, en definitiva, lavarle el cerebro a la sociedad para generar un síndrome de Estocolmo para que esa sociedad, o parte, subgrupos de esa sociedad, se subordinen a ti. Y por tanto,
extender las ideas de la libertad siempre se va a encontrar con muchas resistencias de grupos interesados en que esas ideas no sigan creciendo. Y en la medida en que no sigan creciendo, tendremos problemas, tendremos conflictos, salvo que consigamos reducir, que no es que sea imposible, pero sí ved que es complicado, salvo que consigamos reducir esas ideas y esos intereses antiliberales a un espacio en el que no se puedan coaligar para tumbar el principio liberal. Y además, esto es tanto más complicado porque esto se tiene que lograr cada generación. Cada generación olvida las enseñanzas y los principios que ha aprendido la anterior. Ese conocimiento es difícil de transmitir y, por tanto, nos podríamos encontrar con un ciclo, con una inestabilidad cíclica dentro del anarquismo político. En la medida en que no seamos capaces de transmitir generalizadamente principios libertarios a las generaciones venideras podrían aceptar conculcaciones sistemáticas del principio de no agresión. En resumen, el anarquismo político es un prometedor, un muy interesante y un apasionante programa de investigación científico que además se está desarrollando desde algunas universidades, por ejemplo la George Mason en Estados Unidos. Y está muy bien que se haga, y es muy, ya digo, muy interesante, y yo mismo en algún momento me gustaría contribuir a este debate tratando de analizar en qué medida ese anarquismo político es relativamente estable o no lo es. De hecho, aunque yo he criticado aquí bastante el anarquismo político, no tengo una idea preconcebida muy fuerte, sino más bien, quizá al contrario, de que el anarquismo político no sea viable. Es decir, yo no estoy radicalmente en contra de la posibilidad de que el anarquismo político sea viable. De hecho, como intuición, creo que sí puede serlo bajo ciertas condiciones muy difíciles de alcanzar, pero en todo caso, condiciones hacia las que creo que merece o por las que merece la pena luchar. Ahora bien, hoy en día las conclusiones del anarquismo político no son robustas, no son solventes. No podemos presentar científicamente, no podemos presentar en la academia, nadie lo ha hecho, una demostración más o menos razonable, más o menos robusta de que el anarquismo político es viable. Es verdad que tenemos ideas sueltas, comentarios sueltos, historietas sueltas, que parecen acreditar que, bueno, a lo mejor en algún entorno todo esto sea posible, pero no hemos descrito un modelo equiparable al que podría ser educación privada, sanidad privada, pensiones privadas, incluso en torno a ellas hay discrepancias, pero en todos estos ámbitos creo que tenemos una cantidad de conocimiento, tanto teórico como empírico, como histórico, mucho más grande para verdaderamente presentar el caso y presentar la batalla seria en su favor. No así en el anarquismo político. ¿Y por qué? Porque básicamente, como os he dicho, para que el anarquismo político consiga defenderse como una alternativa política seria, tiene que resolver en el ámbito teórico, en el ámbito científico más que teórico, teoría e historia, tiene que resolver los dos problemas que os he comentado, el de la factibilidad y el de la deseabilidad. Es decir, tiene que demostrar que es posible y que es deseable. Tiene que demostrar que es un equilibrio nice fuerte y tiene que demostrar que es un óptimo de Pareto. ¿Lo ha conseguido? No. ¿Lo ha hecho alguien? No. Por tanto, si no lo ha conseguido, si no lo ha hecho nadie, seamos relativamente prudentes y relativamente escépticos con respecto a la defensa muy apasionada de cualquier programa político anarquista. No digo que inmediatamente haya que rechazar cualquier postulado político anarquista. Digo que seáis conscientes de las limitaciones que tiene el paradigma que estáis defendiendo. Y esas limitaciones son muchísimas. Y por tanto, insisto, hay que ser relativamente escéptico, relativamente prudente a la hora de querer prevalecer dialécticamente, argumentalmente sobre los demás cuando tenemos todavía conclusiones que son muy endebles. Pero dicho eso, insisto, creo que es un paradigma científico que hay que seguir desarrollando y ojalá en el futuro esté mucho más desarrollado y ojalá en el futuro de verdad podamos proponerlo como un paradigma político serio, solvente, robusto y alternativo. Muchas gracias.
Buenas tardes, profesor Rayo. Yo quería hacerle una pregunta o un comentario. Todas estas cuestiones que usted nos ha preguntado acerca de, o que nos ha puesto encima de la mesa acerca del principio de no agresión, ¿no cree usted que se solventarían con, igual que se originó el derecho romano, con jueces independientes y por medio de la prueba y error y por medio de jurisprudencia? Sí, en determinados entornos culturales sí, en otros no. Es decir, al final la jurisprudencia refleja parte del etos social, es decir, de la cultura o de las concepciones subyacentes que van más allá de la propia concepción jurídica de esa sociedad o del propio sistema político de esa sociedad. Y por tanto, ese etos social lo que hace es tamizar la aplicabilidad en la práctica, en la resolución de problemas concretos de las disputas que surgen. Es decir, aunque tengamos más o menos un acuerdo sobre ese principio de no agresión, ¿cómo se materializa? Creo que es muy difícil que haya un acuerdo universal. Bueno, quizá con la globalización en algún momento se consiga, pero al menos mientras haya diferencias culturales tan importantes, creo que es muy improbable que se consiga un código unificado. Y si no hay un código unificado, necesitas un mecanismo de resolución superior. Muy buenas, profesor Rayo. Primero, he de decir que me ha gustado mucho sí, perdón. Sobre todo la conclusión, porque al menos me quedo tranquilo de que al menos piensas que ojalá pueda hacerse. Le haría muchas preguntas porque tengo el mismo dilema, pero bueno, voy a hacer dos por no alargarme demasiado. Hemos estado hablando de los valores relacionados con la libertad y se ha criticado en algunos momentos utilizar el liberalismo de forma utilitarista. ¿No crees en cierto sentido que decir, bueno, a partir de aquí sí vamos a hacer coacción porque parece mejor? ¿No sería en cierto sentido eso hacer un uso utilitarista del liberalismo? Y si me permite la segunda pregunta sobre defensa, no me ha quedado claro algunas cosas. Por ejemplo, ha dicho que si se proveyera de forma privada, no estaría claro o no sería posible la planificación en una guerra de cómo hay que utilizar los recursos, pero en principio el Estado tampoco sabe cómo llevar a cabo la guerra y además ha mencionado sobre que hay que coaccionar a la gente para que participe en el servicio militar, pero por ejemplo en España actualmente, bueno, ha hablado de represalias para quien se salga. Sí, que un grupo podría escoger eso, digamos, no que deba hacerlo. Sí, bueno, empezando por el final, no me habré expresado bien. De todas formas, el tema de la defensa prefiero discutirlo más ampliamente luego porque es una casuística muy variada y hay muchas razones por las que veo problemática la defensa privada. Pero no, yo no he dicho que no se pueda aplicar el cálculo, he dicho que a lo mejor el cálculo económico no es el elemento determinante para ganar una guerra. Y si el cálculo económico no es el elemento determinante para ganar una guerra, el mercado no tiene una ventaja competitiva para ganarla. Y de hecho, si a lo mejor el cálculo económico puede ser una desventaja competitiva, es decir, la aplicación estricta del cálculo económico podría ser una desventaja. En cuanto a los bienes públicos, o sea, el bien público no solo se da por el hecho de que tú no quieras participar en la guerra, también si no quieres financiarla para que otro participe. Y en España efectivamente no hay servicio militar obligatorio, pero sí hay financiación obligatoria del ejército. Y lo que no está tan claro es cómo reproduces eso en comunidades. Yo puedo tener mis ideas al respecto, no voy a desvelarlo ahora porque no quiero dar argumentos al lado contrario, pero que no es un asunto ni mucho menos tan sencillo ni tan elemental. Y lo anterior, no, yo no diría que soy consecuencialista, perdón, no soy utilitarista, pero desde luego sí estoy siendo algo consecuencialista. ¿Por qué? Pues vamos a ver. Como liberal, ¿qué quieres? Que se respete la libertad de las personas. Si tú adoptas un sistema político donde la consecuencia es que no se respeta la libertad de las personas o se respeta menos, pues hombre, como liberal es difícilmente defendible. Simplemente eso. Hola, Juan Ramón. O sea, a ver, yo creo que había entendido bien la tesis de la charla y es que el anarquismo debe poder ser defendido de manera que en la academia tengamos un sistema de equilibrio NAS fuerte y que tenga un cierto equilibrio, es decir, que sea plausible y pues se pueda desarrollar teóricamente. Solo que, bueno, yo voy a intentar coger este argumento
coger la debilidad del anarquismo, darle la vuelta y utilizarlo como su mayor fortaleza. Es en parte imposible demostrar eso, porque si, citando al profesor Huerta de Soto, si tenemos una sociedad que es tan dinámica, en la que tiene creatividad, información que todavía no ha sido creada y que responde a incentivos, ¿tú crees que es posible a priori demostrar que un sistema anarquista es posible cuando parte de los incentivos y de la información que es necesaria para justificarla no ha sido creada todavía hoy? Es decir, yo, por ejemplo, en 1975 ya había Internet, pero posiblemente no podíamos justificar cómo funcionaría pues no sé, la economía colaborativa o un montón de tipo de cosas. Quiero decir que, aceptando la crítica, lo que me gustaría proponer es un razonamiento contrario. Es decir, ¿puede el anarquismo a priori y de una manera lógica demostrar que es posible sin ponerse en práctica literalmente? O como dice Taleb, que también sé que es un autor que te gusta, si ponemos en práctica estos métodos y vemos cuáles por ensayo y error funcionan de manera descentralizada, por incentivos veremos cuáles funcionan y cuáles no, como con las empresas que tienen beneficios y pérdidas, y veremos a la larga cuáles son los más eficientes. Bueno, yo ahí diría varias cosas. La primera, si tú crees que no eres capaz de demostrar que el anarquismo político es viable, pues di, yo soy anarquista, pero no sé si va a funcionar o no. Con lo cual creo que no vas a convencer a mucha gente. Y de hecho, yendo un poco más allá, si da igual lo que digamos porque el anarquismo va a llegar, pues ¿qué más da? No, bueno, es que al final, si nosotros damos esta batalla de las ideas es porque creemos que para llegar a ese equilibrio político hacen falta las ideas. Pero si tu idea es, yo no puedo demostrar nada, simplemente me gusta esto, pero no sé si va a funcionar o no, pues creo que esa es una idea poco atractiva para expandirse. Parte también es una ciencia formal, es formal, y es cierto que muchas veces hay teorías de imposibilidad. Entonces, en una ciencia formal está bien explicar cuáles son las limitaciones del propio sistema que estás utilizando, y si una vez las sabes, utilizar lo que tienes para llegar a la cota más alta, pero sabiendo sus limitaciones. Bueno, pero es que solo puedes modelizar. Puedes decir, vamos a ver, en este contexto institucional, ¿es posible el anarquismo o no? ¿Bajo qué condiciones? Si el contexto institucional es distinto, pues evidentemente las condiciones serán muy distintas. Si nos moviéramos en un mundo exclusivamente de realidad virtual, en un Matrix, por ejemplo, pues en ese mundo de realidad virtual, pues probablemente fuera posible un anarquismo político, y eso también lo puedes modelizar. La cuestión es demostrar que en distintos contextos es viable. Evidentemente siempre has de reconocer que existe un elemento de incertidumbre inerradicable, también para la forma política estatal, eso es evidente. Pero de la misma manera que es relativamente trivial, bueno, no trivial, pero vamos, que se ha hecho, demostrar que el Estado es un equilibrio Nash, no se ha hecho con el anarquismo. Ni están muy claras cuáles son las condiciones para que ello sea así. Y tampoco está muy claro qué pasa dentro de ese orden policéntrico cuando hay discrepancias entre interpretación de reglas superiores. Ramón, dijiste que demos por sentado que hay bienes públicos y luego metiste la defensa como acaso el primero de tu lista. Mi pregunta es, ¿por qué la defensa antes que el de la justicia, que el criterio de justicia? O sea, eso es pensar que las sociedades se organizan solo a fuerza de que alguien las alambre y que establezca el sistema de defensa, pero a mi manera de ver, los sistemas de defensa son sistemas de defensa de criterios de justicia previos, porque si no sería darle la frontera al lugar hasta donde da el poder del que alambra, y no en función de ningún criterio de justicia imperante ahí. O sea, eso es... O sea, poner la defensa primero tiene un sentido ex ante de tu interpretación del orden. Si uno dijera que es la justicia, ¿acaso la frontera del Estado, de la nación o de lo que estás planteando sería bien otra? Porque sería el punto de partida para definir luego el criterio de defensa y no a la inversa. La pregunta concreta es ¿por qué pones la defensa exterior antes de la justicia como el primer orden público o el primer bien de orden público a ser defendido? No, vamos, no creo haber hecho eso, aunque me puedo haber expresado mal. Si no he puesto la justicia, o sea,
antes de hablar de la defensa, he estado hablando todo el rato de concepciones de justicia compartidas y de criterios comunes o discrepantes sobre cómo interpretar el principio de no agresión. Entonces, lo que digo es, no veo en absoluto complicado que existan grupos más o menos amplios, tampoco muy amplios, pero que sí tengan una concepción de justicia común, compartida. La cuestión es cómo ese orden crece, y cuando ese orden crece ya entramos en ese proceso de negociación política de conflicto de visiones jurídicos, y ahí la defensa es donde juega un papel que también he dicho, no es ni siquiera el único, es importante, muy importante, pero la capacidad, por ejemplo, que tenga un grupo de influir a otro también juega ese papel, y ahí de nuevo entraría la posibilidad de articular una justicia superior a los grupos, es decir, trasladar ideas compartidas sobre cómo resolver disputas entre ellos sin recurrir a la violencia. Pero la defensa también, y la defensa creo que es particularmente importante cuando estamos valorando la no agresión, porque al final la defensa es lo que te permite agredir o no, imponerte o no a otro, y por tanto, digamos, bascular o alejarte de ese orden anarquista en privilegio o en ventaja de una de las partes. Entonces, vamos, creo que el orden se puede dar sin defensa, sin necesidad de defensa, o dentro de un grupo, que ese grupo puede ser relativamente amplio, pero la cuestión es cómo sigues escalando el tamaño de ese grupo, y ahí la defensa es donde ya puede empezar a jugar un papel importante. Señor Rayo, don Juan Ramón, permítame que le tutee porque ha madurado usted mucho. Me han gustado no solo los contenidos, sino especialmente el final, cuando ha relacionado las ideas con el fanatismo o con el entusiasmo. Entonces, algo que no sé si dije yo el otro día, pero me gustaría resaltar, es que cuando defiendes ideas extremas, y además raras, en el sentido que son impopulares y mucha gente no la entiende, conviene tener mucho cuidado, ¿eh? Entonces, simplemente eso, no se trata de perder el entusiasmo ni perder el humor, no poder reírse, pero eso, afirmaciones tan fuertes, y el anarcocapitalismo es una afirmación muy fuerte o una posición muy fuerte, requieren a veces argumentaciones reflexivas. Entonces, no sé si igual convendría que a los que son más jóvenes les contáramos que pues unos cuantos han o hemos evolucionado desde posiciones quizá más adolescentes, ¿no?, de cuando usted empezó a escribir y un servidor también empezó a escribir, a usar expresiones como demasiado provisionales y cosas así. Yo personalmente recuerdo a Gabriel Zanotti viniendo a usar esa expresión del anarquismo político es un programa de investigación en ciernes, exactamente con las mismas palabras, y yo cabrearme mucho. O sea que siento que si se está pasando eso es normal, nos pasa a todos, y quizá queráis avanzar y darle una pensada.